Y como cristianos, creemos que Jesús murió por nuestros pecados y que al creer en Él, también recibimos la vida eterna, según Romanos 8:11. Porque acá nos recuerda que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, vive en nosotros y nos da la esperanza de una vida después de la muerte. A las 6 se enciende el aire, 2 de mayo empieza a andar. FM Búnker vibra alto, con Joaquín para arrancar. Noticias que nos despiertan, música que da calor. Y una voz que nos recuerda que hay esperanza y amor. Lo más importante que tenemos sobre la mesa, lo mejor que vas a escuchar el día de hoy, la reflexión del manual del fabricante. Te lo voy a leer según la nueva traducción viviente, la NTV. Un pequeño fragmento que está en la carta que escribía Pablo a los romanos, allá por el capítulo 8, versículo 11. Ahí quiero compartir con vos este versículo. Dice así: el Espíritu de Dios, que levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. La traducción lenguaje actual de la Biblia lo dice de esta manera: Dios resucitó a Jesús y también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. La versión más antigua escrita en español de la Biblia, la Reina Valera, lo dice así, de esta manera: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Este lindo texto es el que quiero compartir con vos esta mañana, esperando que sea de mucha bendición, que haga efecto en tu vida. Así que hoy tenemos el placer nuevamente de compartir con vos este hermoso versículo, uno nuevo cada día como lo hacemos. Y el de ahora se encuentra ahí en la carta a los romanos, que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8, versículo 11, donde lo acabamos de leer. Y este pequeño fragmento que está escrito ahí nos invita a reflexionar sobre esta maravillosa promesa de la vida, ¿no? La transformación que el Espíritu Santo trae en nuestras vidas. Y sobre esto queremos compartir esta mañana, sabiendo de que va a afectar nuestra vida y para bien. En este texto, el apóstol Pablo nos recuerda que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el que también mora en nosotros. ¿Sabías? Qué increíble, ¿no? Poder saber que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, a Jesús de los muertos, para que sea el Cristo, ¿no? Porque Cristo significa el Redentor para salvarnos. Ese Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros también, ¿no? Ahora, esta verdad nos llena de esperanza. Esta verdad renueva nuestra fe, porque como creyentes en Dios, no solo tenemos el acceso al poder divino, sino que también ese poder trabaja en nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida, incluso en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras luchas. Y hoy reflexionamos sobre esa realidad, la realidad que tenemos enfrente, que es la del Espíritu Santo, ¿no? Sobre la realidad de que no estamos solos, que tenemos batallas así diarias, seguramente tenemos problemas, dificultades, pero ahí está Dios. Ahora, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces cualquier situación que podamos enfrentar, esa puede ser transformada a través del poder del Espíritu Santo. Mira, vivimos en un mundo que en ocasiones pueden hacernos sentir abatidos, ¿no? Hasta fracasados. Pero al recordar que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo,
nuestras vidas tiene que cambiar, porque eso nos fortalece, nos rejuvenece, ¿por qué no? Su presencia nos da vida, su presencia nos revitaliza. Incluso en nuestras circunstancias más desafiantes, ahí está fluyendo ese Espíritu que nos da vida. Ahora, así como el Espíritu levantó a Jesús, nosotros también podemos experimentar nuevas oportunidades, podemos experimentar renacimiento en nuestras propias vidas, ¿no? Porque, mira, esto nos enseña que a pesar de los fracasos, a pesar de los desánimos, siempre hay espacio para comenzar de nuevo. Porque la vida en Cristo nos asegura que incluso en esos momentos Él está ahí. No importa por lo que estemos pasando. Mira, hay una promesa de vida abundante. Y todo esto se origina ¿dónde? En el amor, en la gracia divina que Dios nos ha regalado. La promesa de que nosotros vamos a ser vivificados, la promesa que nuestros cuerpos mortales van a ser vivificados, eso también nos recuerda la esperanza cristiana en la que tenemos en la resurrección, porque nos anima a mirar hacia un futuro con alegría, un futuro con expectativas, sabiendo que al final de nuestras luchas, ahí no es que llega la muerte, no, ahí llega la vida, una vida eterna junto a nuestro Creador. Y esto debe ser un motivo lindo para vivir sin miedo, para vivir con alegría, con valentía, para vivir en plena confianza de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué lindo poder hablar con el dueño del Espíritu Santo, con el creador de todas las cosas. Decirle, ¿no? Esta mañana, gracias primero por ese don, el don de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Decirle que hoy reconocemos ese poder que tiene para resucitarnos en ese día. Pedimos esta mañana que nuestros cuerpos, nuestros corazones sean vivificados en ese día, por esa misma fuerza que levantó a Jesús. Pedirle que nos ayude a vivir cada día con la certeza de que en Él hay vida eterna. Ahí está la verdadera vida. Pedirle que renueve nuestras fuerzas, que quite ese miedo que podamos tener, que llene nuestra vida con su amor, con su gloria, que glorifique el nombre de aquel que resucitó. Ese nombre que está sobre todos nosotros. Que nuestras vidas reflejen la esperanza que solamente encontramos en Él. En Él. En Jesús. Este texto que leemos esta mañana, este versículo, que está ahí en el manual del fabricante, Romanos 8:11, resalta la poderosa acción del Espíritu Santo que vivifica a los creyentes, asegurando de que así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a ser transformados, vivificados por su poder. La versión más antigua dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está con nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en nosotros, no con, sino dentro, en nosotros. Romanos 8:11. Ahí el apóstol Pablo habla sobre el Espíritu que vive en los creyentes. Y cuando hablo de creyente, en aquel que cree en Dios. Y ese Espíritu tiene el poder de dar vida a nuestros cuerpos mortales. Y este es un tema importante en la vida cristiana. La resurrección.
ya que tiene un impacto muy significativo en nuestra fe, en nuestra relación con Dios. Y en este texto que encontramos ahí en la Biblia, en el manual del fabricante, Pablo nos recuerda que el Espíritu que resucitó a Jesús, que lo resucitó de entre los muertos, vive en nosotros. Y también nos da la promesa de una vida eterna. ¡Qué lindo! Ahora, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da el poder, nos ayuda a vivir con una vida santa, una vida justa. Y como cristianos somos llamados a ser diferentes al mundo, ¿no? Diferentes del mundo. Y cuando hablo del mundo, de la sociedad en general. Nosotros marcamos tendencia a la santidad, ¿sabías? Somos llamados a ser diferentes, a vivir una vida recta. Oh, sí, no es fácil. Claro que no es fácil. Esto no es fácil de lograr de ninguna manera. No lo podemos hacer por nuestra propia voluntad, claro que no. Pero con ayuda del Espíritu Santo podemos superar las tentaciones, vivir una vida que honra a Dios. Porque el Espíritu Santo nos guía, nos da discernimiento, nos ayuda a resistir las ganas de meter la pata. Además, nos ayuda a vivir una vida linda, santa. Pero además de eso, el Espíritu Santo nos da la promesa de la vida eterna. Vivir eternamente. Por siempre, jamás. Y como cristianos, creemos que Jesús murió por nuestros pecados y que al creer en Él, también recibimos la vida eterna, según Romanos 8:11. Porque acá nos recuerda que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, vive en nosotros y nos da la esperanza de una vida después de la muerte. ¿Sí? Esta es una gran promesa para los que creen en Jesús. Y también nos da la seguridad de nuestra fe, que nuestra fe no es en vano. Como seguidores de Jesús, como sus discípulos, porque Él nos mandó a discipular, hagan discípulos. Como discípulos es importante que recordemos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y además nos da el poder de enfrentar cualquier situación que se nos presente, ¿sí? Entonces debemos mantenernos fieles a Dios. Buscar siempre su dirección en nuestras vidas. Cuando enfrentamos desafíos, ahí podemos confiar en la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos, para darnos fuerza. También podemos recordar que nuestra esperanza no está en este mundo, en esta sociedad, sino que está en la vida eterna que Dios nos ha prometido. Y esto nos ayuda a poner nuestra fe en perspectiva. Nos ayuda a recordar que nuestras luchas, las que tenemos día a día, son temporales. Que tenemos luchas y problemas, pero son pasajeros. Porque tenemos una gran esperanza en ese futuro eterno. Este texto nos habla de la promesa de una vida eterna. Este cuerpo mortal, cuerpo de vergüenza, como dice la versión más antigua, se refiere a nuestro cuerpo físico, que eventualmente, en algún momento, caput, next come raus, morirá. Pero la promesa acá es que el Espíritu Santo nos va a dar vida incluso después de esta muerte física. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu vive en nosotros? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una promesa de Dios. Y eso es para aquellos que creen en Él. Además, podemos saber que el Espíritu Santo vive en nosotros por los frutos que produce nuestras vidas, ¿sí? Como el amor, la paz, el autocontrol. También es
es probable, es posible que experimentemos la presencia del Espíritu de Dios a través de la adoración, de la oración, cuando hablamos con Dios. ¿Y cómo podemos dejar que ese Espíritu nos guíe? Mira, dejar que el Espíritu Santo nos guíe, podemos arrancar con tener una intimidad con Dios, hablar con Él en la oración, una linda herramienta que Dios nos ha dejado para tener contacto con Él. Hace cuenta que es tu iPhone para hablar directamente con Dios. Tu celular. Tenemos que tener el deseo de hacer la voluntad de Dios. Debemos buscar continuamente la dirección de Dios y pedirle que nos guíe. Pero también es importante leer ahí el manual del fabricante, leer la Biblia regularmente, meditar en ella, porque la palabra de Dios es el camino que Dios utiliza para hablar con nosotros, para guiarnos por el camino correcto. Ahora, es fascinante pensar que el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba vive en nosotros, ¿no te parece? Y esto no solo es una promesa de vida eterna, no, sino que también es un recordatorio de que estamos acompañados en esta travesía, no estamos solos en nuestras luchas diarias. Cada vez que enfrentamos desafíos, ahí podemos confiar en que el Espíritu Santo está allí para guiarnos, está allí para fortalecernos. Vivir con esa certeza de que Él está. Eso nos motiva a ser mejores, a enfrentar la vida con una perspectiva renovada, llena de esperanza, llena de valentía. Así que no te olvides, esa fuerza, ese poder, esa energía, ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos, eso mismo está hoy con vos. Porque Él pagó el precio. A las 6 se enciende el aire, 2 de mayo empieza a andar. FM Búnker vibra alto, con Joaquín para arrancar. Noticias que nos despiertan, música que da calor. Y una voz que nos recuerda que hay esperanza y amor.